Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Romy. Para los que entran por primera vez al canal me presento. Soy la creadora de Séptimo Cielo y Séptimo Cielo Holístico, donde van a poder encontrar muchas terapias holísticas como el péndulo hebreo, oráculo evolutivo, reiki, registros akáshicos, flores de Bach, mesa radiónica cuántica, aromaterapia, la terapia integrativa, que incluye a todas estas, que es volver al ser, y algunas cositas nuevas que ya les iré contando muy pronto. En la página septimocieloholístico.com.ar, además de encontrar la información sobre las distintas terapias holísticas, pueden entrar en la sección del blog, donde incluyo distintas reflexiones personales y herramientas que los puedan ayudar en su camino de autoconocimiento y desarrollo personal. Y a través del canal, mi propósito es compartir con ustedes contenido un poco más extenso, que por ahí no alcanza para explayarme en una entrada del blog. Y como propósito principal siempre tengo el que cuestionemos verdades que rigieron la mayor parte de nuestra vida y que poco a poco vayamos volviendo a nuestra esencia y a recuperar esa sabiduría y ese poder interno que todos tenemos. El tema que elegí para hoy es un tema un poco controversial en el mundo espiritual y del crecimiento personal, del que he encontrado varias miradas, algunas con las que estoy de acuerdo y otras no, y me parece que se presta mucho para la confusión, que no sería tan grave, pero sí para la manipulación. Entonces me parecía valioso hacer mi aporte y darles mi mirada sobre este tema y que después ustedes saquen sus propias conclusiones. Así que hoy vamos a hablar del espejo. Bueno, ¿cuál es la definición más popular que circula respecto del espejo? El espejo tiene como base la idea de que todo lo que sucede afuera es un reflejo de mi interior. Hasta ahí vamos. Es bastante general. Lo que sí genera polémica es cuando esta definición se aplica a las relaciones y se transgiversa un poco la idea. ¿Por qué? Por ejemplo, se usa la ley del espejo para decir cosas como: si tenés amistades o estás en una relación de pareja que, por ejemplo, te miente todo el tiempo, entonces vos sos también un mentiroso o una mentirosa. Entonces, en base a esto, las personas que hablan de la ley del espejo o bien descreen totalmente de la idea del espejo y dicen que es simplemente una manipulación. Dicen que a veces el espejo aplica, pero hay muchas veces que no. Entonces es como que uno va eligiendo por la vida quién me hace de espejo y quién no. O del otro lado tenemos a la gente que dice que todo es un espejo y es como si de alguna forma engendrara culpa. O sea, si yo me encuentro con relaciones que me mienten, es como que estoy todo el tiempo autoflagelándome porque soy una mentirosa. Ahora, si yo tengo que aportar mi mirada sobre el tema, diría que no estoy totalmente de acuerdo con ninguna de las dos posturas. Y que fíjense cómo las dos apelan otra vez a la dualidad, o sea, están en los polos opuestos. Entonces vamos a tratar de integrar, o sea, la mirada que yo les traigo hoy es más integrativa, siempre tratando de poner en balance los opuestos. Y para esto es necesario volver a las bases, a las leyes universales, y recordar que es cierto que en todo lo que vemos fuera de nosotros, llámense realidad, relaciones, trabajo, relación con el dinero, con la salud y demás, es un reflejo de nuestro interior. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y de hecho, esto es algo que, como traductora en mi otra vida, en mi vida paralela, de otro idioma, aprendí y entendí que no podemos pensar ni hablar de cosas que no hayamos aprendido a través de nuestro lenguaje. Yo no puedo poner en palabras ni pensar en algo para lo que no tenga una palabra en mi idioma. Y si no me creen, intenten ahora inventar algo, inventar una idea en su cabeza
y se van a dar cuenta de que si no está en su idioma es imposible que la piensen. O sea, de última uno puede, por ejemplo, imaginar un monstruo pero vamos a empezar a ponerle nombres: cabeza de elefante, cuerpo de rinoceronte y patas de gallina. Tengo palabras para eso. Si yo quisiera inventar algo para lo que no tengo palabras, no puedo. Y desde esa misma idea creamos nosotros la realidad. Yo no puedo crear en mi realidad algo que yo no soy. Pero tampoco súper simplifiquemos todo y lo llevemos al extremo de, si vamos a poner un ejemplo todavía un poquito más fuerte, si yo tengo una pareja que me maltrata, yo soy un maltratador. No necesariamente es así. Y eso sería ponerlo todo desde una mirada muy superficial. Entonces, ¿cómo conciliamos las dos miradas que circulan respecto de la ley del espejo? De esta manera. Así como les decía que no puedo poner en palabras o no puedo pensar en algo para lo que no tengo palabras en mi idioma, tampoco puedo experimentar algo que no está en mi sistema de creencias. Repito, no puedo experimentar en mi realidad algo que no esté en mi sistema de creencias. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez yo no soy un violento, por ejemplo, pero sí existe en mi psiquis, en mi mente subconsciente, en mi clan, en mi alma, una memoria, un patrón, una creencia, y les pongo varias palabras para que ustedes elijan con cuál resuenan. Existe una memoria de violencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Hasta que yo no sea consciente de esa memoria, mi realidad externa me la va a mostrar, me la va a espejar. ¿De qué manera? Y bueno, por ejemplo, si tengo en mi sistema de creencias el patrón de la violencia, puede ser que sea víctima o puede ser que sea agresor. Pero el patrón de creencias, el patrón de comportamiento es el mismo, es la violencia. No importa de qué lado, de qué cara de la moneda me encuentro. Y de hecho se van a dar cuenta de que cuando las creencias no se resuelven, no las integramos, no las trascendemos, puede ser que a lo largo de la vida nos encontremos en las dos caras de esa misma moneda. Y acá pongo temas como la mentira, la violencia, porque son por ahí más fuertes y es más fácil cuando hay algo que tenemos socialmente muy tildado de malo, es fácil crear la dualidad y encontrar el opuesto, o sea, por ejemplo, el agresor y la víctima. Pero esto se aplica a absolutamente todas las creencias que podamos tener. Y tal vez ahora la pregunta sea, bueno, ok, pero ¿por qué tengo instalada esa creencia o ese patrón de comportamiento? Simplemente porque si ya leyeron mi blog o estuvieron escuchando algunos otros de los videos del canal, por ahí estén más en sintonía, pero por las dudas los voy a poner en contexto. Nosotros venimos acá a experimentarnos. Y como este es un mundo dual, nos experimentamos en dualidades, en polos opuestos. Entonces, si ya me sé de vidas pasadas, y si no creen en vidas pasadas, sí me imagino que creen que tienen ancestros, nosotros vamos heredando y nuestro ADN se va conformando por las memorias de esos ancestros y de esas experiencias pasadas, sean mías o sean de otros. Que llevado a esta vida también está relacionado con lo que le llamamos el niño interior. Nosotros como niños absorbemos, somos esponjas, que absorben creencias, palabras, experiencias todo el tiempo, y eso va formando parte de nuestra mente inconsciente, que después vamos reproduciendo a lo largo de la vida de manera automática, a menos que en algún momento frenemos y nos replanteemos desde dónde estamos creando nuestra vida. Y ahí es donde encontramos a las creencias y a los patrones. Entonces, si a lo largo de mi árbol genealógico o a lo largo de las reencarnaciones de mi alma hay un determinado patrón, les pongo otro más, del mismo calibre,
Vamos a hablar, por ejemplo, del tema de las adicciones. Si existe un patrón de adicciones en mi clan, en mi árbol generacional o en la historia de las reencarnaciones de mi alma, hasta que yo no lo resuelva, ese patrón va a acompañarme. Y lo que sí va a pasar a lo largo de la vida presente que estamos viviendo es que en determinados momentos de la vida eso se va a repetir con más fuerza, para que nosotros lo veamos, para que nosotros, al verlo, si somos conscientes, podamos integrarlo y ahí sí trascenderlo. ¿Y qué es trascender e integrar los patrones? Que me habrán escuchado muchas veces hablar de esto como la sombra, o las creencias subconscientes, o sanar al niño interior. Integrar es recordar la no dualidad. Recordar que si yo estoy experimentando X fuera de mí, es que X está instalado en mi software. Entonces, si yo cuando veo a alguien o algo que no me gusta fuera de mí y lo único que hago es enojarme o exiliarlo de mi vida o lavarme las manos y creerme víctima, en vez de integrarlo estoy separando. Y esa es una de las trampas en las que muy frecuentemente nos hace caer nuestro ego. Y en realidad, si volvemos al lenguaje, yo no podría estar viendo X si X no fuera parte de mi idioma, si X no fuera parte de mis creencias. Entonces, cuando yo veo el contraste, que eso es lo que me da el espejo, es el contraste, es el reflejo, en vez de separar esa parte que no me gusta, es abrazarla, es integrarla, es reconocer que también es parte de mí. No importa qué papel jugué yo dentro de ese espectro de roles, de grises que hay entre ese blanco y ese negro, entre la víctima y el victimario, o entre el abandónico y el abandonado. El tema es que hasta que no somos capaces de integrar ese programa como parte de nosotros, de reconocer que también está en nosotros, la vida nos va a ir poniendo en distintos roles. Entonces, cuando yo reconozco que eso que veo afuera es un programa que también está dentro de mi sistema de creencias, ya no tengo necesidad de estar reproduciéndolo constantemente y mucho menos de manera violenta o de manera que a mí me haga daño, sino que simplemente puedo reconocer, ok, esto está en mi sistema de creencias, puedo indagar de dónde viene y puedo abrazarlo. La palabra que para mí más simboliza la integración es abrazar eso que a mí no me gusta. Y lo que logramos hacer cuando podemos integrar esa otra cara que rechazamos y que como rechazamos proyectamos en el otro es trascender la dualidad. Trascender la dualidad es lo que se llama trascender al ego. Al ego no hay que matarlo, como se dice mucho, de eso hablaremos en otro momento. No hay que matarlo porque es un instrumento para vivir en esta realidad. Pero sí hay que trascenderlo, no tiene que ser el que domina nuestra vida. Eso es trascender al ego, es trascender la dualidad, integrar en mí esas creencias, esos patrones que están haciendo que yo, fuera de mí, proyecte una realidad que no me gusta. Entonces, visto desde esta óptica, el espejo, en vez de ser una herramienta para la manipulación o una herramienta para la culpa, o de simplemente negarla, que yo directamente no la podría negar porque está ahí, y si ustedes empiezan a prestar atención la van a ver cada vez más, vería el espejo como una oportunidad, porque el espejo me muestra el contraste de eso que me está costando ver en mí, y que como no lo puedo ver en mí, lo proyecto afuera, y ese afuera me da la información que yo necesito integrar en mí. Porque ¿cuál es el problema? Cuando vemos al espejo, lo ignoramos, lo rechazamos, algunos por no ser conscientes de que es un espejo y otros por decir, sí, ok, pero no estoy para lidiar con esto en este momento. Les voy a poner un ejemplo más tangible. La persona que se separa de o termina una relación por tener ciertas características. No, dejé a tal porque es así, 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 así. Se separa. Al tiempo aparece otro tal.
que al principio, en la etapa del enamoramiento, es todo color de rosa, pero cuando termino conociendo a ese otro tal, me doy cuenta de que comparte muchísimo más de lo que parecía con mi ex tal. ¿Por qué? Porque aunque yo cambie el afuera, el envase o el contexto, el entorno, la esencia sigue siendo la misma. Yo en esencia sigo siendo la misma persona que cuando se me puso enfrente espejo A y no lo quise ver, simplemente corrí el espejo. Pero después va a venir otro que me va a reflejar exactamente lo mismo, o como decíamos antes, en otro nivel, en otra tonalidad. Me va a mostrar otra gama de colores dentro del blanco y el negro. Pero muy difícilmente, si yo no cambio mi sistema de creencias e integro esa información, va a salir ese otro espejo del gris, porque está entre el blanco y el negro. No hay otra forma. Y esto aplica a las relaciones, aplica, por ejemplo, cuando cambiamos de trabajo y nos damos cuenta de que estamos repitiendo situaciones muy parecidas, o tenemos jefes muy parecidos, o compañeros muy parecidos, o cuando nos pasa lo mismo con nuestra alimentación, con el dinero, cuando queremos cambiar de vida y nos mudamos de país y resulta que en el otro país estamos viviendo la misma vida, nada más que a millas y millas de distancia de nuestro lugar natal. Eso pasa porque en esencia somos la misma persona, y recuerden que nosotros atraemos por vibración. Hasta que no cambiemos las bases de la verdad que nos conforma interiormente, es imposible que proyectemos afuera algo distinto. Entonces, al espejo lo miro, va a doler a veces más que otras, le doy las gracias, lo integro, hago mi trabajo interno, y una vez que yo hago ese trabajo interno y lo integro, tengo la libertad para elegir y sé que tengo opciones, porque si no iríamos por la vida siempre repitiendo la misma calidad de relaciones, la misma calidad de trabajos, de vida y demás. No, hay una vuelta, o sea, hay un final feliz para esto, que es, ante ese espejo yo tengo la posibilidad de elegir, y si mi elección es mirarlo, integrarlo, perdonar lo que tenga que perdonar, siempre a mí mismo, nunca al otro, o sea, en esencia a quien estoy teniendo que perdonar es a mí mismo o a mí misma. Cuando yo logro hacer eso, después tengo la libertad de elegir qué tipo de relación quiero crear, porque estoy yendo de adentro para afuera. Entonces, si yo cambio mi sistema de creencias y cambio la manera en la que me relaciono internamente conmigo misma o conmigo mismo, tengo la posibilidad de crear una realidad distinta de la manera que yo quiero, y no de ser víctima y presa de mis circunstancias. Esa es la mirada que les quería compartir sobre el espejo. Recuerden que mucho de lo que comparto, si bien se basa en cosas que he leído y he aprendido, también hay mucha información que me llega por canalizarla, y es por eso que la comparto desde un lugar amoroso, tratando de brindarles herramientas, de abrir la cabeza, de que empecemos a cuestionar y no tomemos todo así como viene, pero siempre recuerden tomar lo que a ustedes les sirva, y lo que no lo pueden descartar. Y ahora sí, para terminar, me gustaría que me compartan si alguna vez habían escuchado hablar del espejo. En caso de que sí lo hayan escuchado, me gustaría saber cuál era la mirada que tenían del espejo, si se relacionaba con alguna de estas que les compartí, ya sea asociadas a la culpa o a la manipulación o al victimismo, si identifican espejos en su vida, y si los identifican, ¿qué hacen con esos espejos? Si les gustaría cambiarlos. Y también pueden hacerme saber si les gustaría conocer herramientas con las que trabajar con la sombra, con el espejo, con las creencias y los patrones limitantes, para sanar el niño y la niña interior, y en base a eso crear nuestra vida, co-crear nuestra vida desde un lugar más consciente y más responsable. Todo lo que esté a mi alcance siempre se los voy a compartir. Por hoy eso es todo, nos vemos la próxima y les mando un fuerte abrazo.